Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre del Observatorio de Derechos de Propiedad al conversatorio Impuesto a Herencias, Legados y Donaciones, una barrera al ahorro, la inversión y la propiedad. Hoy nos reúne la necesidad de analizar este impuesto que afecta directamente la transmisión legítima de la propiedad, la seguridad patrimonial y la libertad económica de los guatemaltecos. Este impuesto, que está vigente desde 1947, es decir, desde hace 77 años, impone barreras claras y directas al derecho de propiedad de los guatemaltecos y contradice principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional. Actualmente se encuentra en discusión la iniciativa 6376 del Congreso de la República que propone derogar por completo esta ley, la cual ya cuenta con un dictamen favorable desde diciembre del año pasado por la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Esto pues nos abre la ventana a la oportunidad de que los diputados puedan conocer y aprobar esta iniciativa en fomento al derecho de propiedad de los guatemaltecos. Para enriquecer este análisis nos acompaña profesionales destacados en el sistema jurídico guatemalteco. Contamos con la presencia de Mario Estuardo Archila, que es representante de la Asociación Fiscal Internacional, que abordará el tema desde la perspectiva fiscal. También contamos con la licenciada Lorena Flores, de parte del Instituto Guatemalteco de Notariado, quien nos ofrecerá pues una visión desde el punto de vista del notario. Y también contamos con el licenciado José Domingo Paredes del Centro de Defensa de la Constitución, pues que nos dará pues ese enfoque de los aspectos y principios constitucionales. Antes pues de iniciar este conversatorio de parte del Observatorio de Derechos de Propiedad, tenemos pues una presentación inicial sobre de qué es esta iniciativa, qué es este impuesto, cómo funciona y qué representa o representaría la derogatoria de este impuesto para el derecho de propiedad de los guatemaltecos. Así que damos inicio a la presentación. Em, Como les comentaba, pues en el Congreso actualmente se encuentra en discusión la iniciativa 6376. Esta iniciativa fue presentada el año pasado, el 16 de abril, y fue presentada en pleno el 28 de agosto del mismo año, la cual pues ya cuenta con ese dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior desde diciembre del año pasado. Esta iniciativa es bastante sencilla, prácticamente cuenta con dos artículos. Tres. El artículo primero, que es la derogatoria, que dispone la eliminación total de este decreto, y también un artículo que exonera de todo tipo de multa, intereses y recargos de lo que está en proceso. El impuesto como tal regula ciertos aspectos importantes que vemos en pantalla, cuyo objetivo principal pues es gravar por causa de herencia, legados y donaciones por causa de muerte de cualquier bien, ya sea inmueble o mueble, dinero en efectivo, etcétera. Cualquier tipo de propiedad está sujeto a este impuesto. Y la base imponible se toma en cuenta el patrimonio neto del causante menos las cargas, deudas y gastos, ¿verdad? La tarifa hay que tomar en cuenta que no verifica la capacidad de pago del contribuyente, sino es en función del grado de De parentesco, parentesco. y establece pues esa liquidación del impuesto de 6 meses, ¿verdad? Que es el plazo máximo para que se pueda liquidar este impuesto ante las autoridades correspondientes. La tarifa, como les comentaba, es a raíz del grado de parentesco, por eso pues vemos una tabla que va desde el parentesco más cercano hasta llegar al parentesco más lejano y también a extraños cuando se hereda pues a personas que no son familiares. Y podemos ver pues esa diferencia que si el que hereda es un hijo, la tarifa dependiendo del valor asciende del 1% hasta llegar al 6%.
Sin embargo, si es un extraño el que hereda, la tarifa asciende del 12% hasta llegar a un 25%. Eh, y esto pues nos lleva a distintas contingencias que de una normativa obsoleta, como les comentaba, es una norma promulgada desde hace 77 años, con una constitución distinta a la vigente. Fue promulgada bajo la constitución de 1945. Nunca ha sido reformada estructuralmente, sino que ha obedecido a reformas de otras normas, como la ley del IVA, por ejemplo. Y por lo tanto también está desalineada con normativas vigentes importantes en el sistema tributario, como es el Código Tributario, la Ley Orgánica de la SAT, la Ley del IVA, entre otras normativas que hace que esté desalineado con el marco jurídico actual. También es importante hablar que no obedece a una realidad económica, ¿verdad? Por lo mismo que fue promulgada desde hace mucho tiempo y que también hace referencia a instituciones que hoy en día tienen un rol distinto o que ya no tienen, ya no existen, sino que su función fue asumida por otra institución creada por el Estado, ¿verdad? Entonces, esta falta de armonización dificulta, pues, en la práctica y contraviene mucho a los principios constitucionales por no ser, pues, normas claras y coherentes con nuestro ordenamiento jurídico vigente. En segundo lugar, nosotros consideramos en el observatorio que contradice principios constitucionales, que esto pues ya lo abordaremos a profundidad con nuestros panelistas, pero principalmente en el artículo 41, 239 y 243. El 41, por ser tema de las multas confiscatorias que conlleva el impuesto si no se hace dentro del periodo de los 6 meses. También contra principios de la capacidad de pago, que como vimos obedece al parentesco y no a la capacidad económica que tiene el que hereda. Y también que vamos a discutir si obedece o no a una doble tributación de conformidad con los principios constitucionales que están en nuestra Constitución. Acá pues les tengo un principio práctico, ¿verdad? Aquí tomando en cuenta una herencia de 600,000 quetzales para un hijo, que por lo tanto el impuesto es del 6%. Si pasa de esos 6 meses, tendría entonces una multa al igual del impuesto a pagar, que serían otros 36,000 quetzales, y pues una mora del 1% mensual, que conlleva una cantidad de 4,320. Entonces, el total que estaría pagando ese hijo es el 76,320, con un 12% aproximado del valor heredado. Y eso que solo estamos tomando en cuenta el parentesco más cercano. Imaginémonos qué sería con alguien que no no es pariente o que es un pariente lejano, ¿verdad? Eso se eleva a un 25% en el caso de dependiendo del monto, ¿verdad? Pero definitivamente es un impuesto que afecta directamente al derecho de propiedad de los contribuyentes y que también no se toma en cuenta la liquidez que tiene el contribuyente, ¿verdad? Entonces, hay inclusive casos que si no tienen esa liquidez, se ven obligados a vender el inmueble para poder pagar el impuesto. Otro de los temas que nosotros en el observatorio vemos em, que afecta a este impuesto es en la burocracia en la gestión del trámite de la liquidación, que aquí pues la licenciada Lorena Flores nos contará en su expertise como notario qué conlleva, ¿verdad? Después de esos 6 meses, o sea, si es posible cumplir con ese plazo. Nosotros hemos visto en el observatorio que prácticamente es inviable, ¿verdad? Después de un proceso que conlleva, o sea, tanto sucesorio, ya sea testamentario o intestado judicial, es importante que este impuesto tiene que ser liquidado, que conlleva trámites no solo en la SAT, sino eso es el último paso, sino también conlleva en DICABI, en la Contraloría, que es lo que nos va a explicar la licenciada Flores. Y también pues conlleva esa orden de pago que ya es el último paso. Bueno,
Y acá nosotros tenemos un poco de los datos de lo que representa realmente al fisco este impuesto. Nosotros pues evaluamos, en esta tabla podemos ver la recaudación tributaria del año pasado y podemos ver todos los impuestos, tanto internos como externos, y lo que representa el fisco. Vemos que el impuesto sobre la renta y el impuesto al IVA pues tiene una consideración importante. En el caso del impuesto sobre la renta asciende al 28% y en el caso del IVA arriba del 20%. Sin embargo, cuando nos vamos a analizar este impuesto en específico, ni siquiera llega al 1%, que es lo que está marcado en amarillo, que vemos que representa el 0,04%, que equivale pues a 40 millones. ¿Verdad? Lo cual pues no consideramos que no es un valor significativo al fisco. Ya si vemos el historial del impuesto en los últimos 10 años, vemos que el comportamiento no ha variado, ¿verdad? Se ha comportado desde el 0,02% hasta llegar al 0,6%, pero nunca llega al 1%, ¿verdad? Entonces, en promedio, se tiene el 0,04% del valor, que representa 27,58 millones, ¿verdad? Entonces, podemos concluir que este impuesto no constituye una fuente relevante de ingresos para el Estado, no figura, su recaudación anual es insignificante prácticamente, y sí genera una carga administrativa superior a los beneficios fiscales por todas las instituciones que involucra la liquidación del impuesto. En cuanto a los beneficios, nosotros consideramos en el observatorio que sería muchos, ya que pues simplificaría la agilización de estos procesos sucesorios, que de por sí pueden conllevar mucho tiempo, pero prácticamente es por esta liquidación de impuesto. En segundo lugar, porque fomenta el ahorro y la inversión, porque podrían destinar, en lugar de pagar pues este tributo, podrían destinar al ahorro o actividades productivas y de ahorro. Y también pues se alinea a los principios constitucionales de equidad y justicia tributaria, al pues eliminar estas tasas, y también porque no considera este impuesto la capacidad de pago, lo cual pues conlleva una certeza jurídica para el derecho de propiedad, y también para el Estado representa una reducción de todos los costos administrativos que conlleva pues la liquidación de este impuesto. Así que con esto terminamos esta presentación inicial, y arrancamos con el panel de nuestros expertos. Quisiera pues introducirle a cada uno de ustedes con quienes contamos hoy. Em, es- es- Se encuentra presente pues Mario Estuardo Archila. Él es socio de Consortium Legal. Él cuenta con más de 23 años de experiencia en impuestos, defensa tributaria, asesorías, estructuraciones en distintas materias. También cuenta con experiencia en derecho de franquicias, derecho internacional privado y negocios y comercio internacional. Durante su carrera ha sido catedrático universitario de las universidades públicas y privadas, así como de diversos libros tributarios. Actualmente funge como presidente de la Asociación Internacional Fiscal, del capítulo de Guatemala. Cuenta con diversas maestrías e inclusive doctorados, y es vicepresidente, es abogado y notario, cum laude de la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido vicepresidente presidente de la misma asociación, y vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario. También contamos con el licenciado José Paredes. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, graduado desde el año 2001 en summa cum laude, con maestría en Derecho Económico. Fue becado por la Fundación Carolina de la Cooperación Española. Tiene experiencia en asesoría corporativa, empresas nacionales e internacionales, principalmente en materia mercantil y fiscal, y durante 23 años consecutivos ha litigado en tribunales en la República de Guatemala, y es socio fundador desde 2001 del Bufete Paredes.
ha sido también catedrático en diversas universidades y ha escrito distintos artículos académicos e invitado a participar en distintos foros. También contamos con la licenciada Lorena Flores. Ella es abogada y notaria con más de 30 años de ejercicio profesional. Es expresidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial y es comisionada general de la República de Guatemala ante la Unión Internacional de Notariado por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, docente a nivel de posgrados de la Escuela de Estudios de USAC y miembro de la Academia Notarial Americana. Así que damos inicio a este panel. Bienvenidos a los distinguidos profesionales. Un gran gusto, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, para arrancar el panel, quisiera a Mario, desde tu perspectiva, ¿por qué consideras que este impuesto a herencias, legados y donaciones es una figura ineficiente en términos de recaudación tributaria? Como bien habías presentado, realmente el monto de recaudación es casi nada. Eh, Derivado de la todavía formas en las cuales debe hacerse esa liquidación que requiere la intervención de externos y no únicamente de los herederos, como pudiera ser el caso de cómo determino el impuesto de la renta o cómo se determina el IVA, que lo hago yo directamente. En este, pues se obliga a que participen terceros. Y desde valuaciones hechas por valuadores profesionales a intervención de órganos gubernamentales para efectos de poder hacer la liquidación y pago del impuesto, resulta que el costo administrativo es muchísimo más alto que las posibilidades de recaudarlo. Y obviamente hay que entender que el tiempo también, en el momento en el que fallece el causante y yo llego a tener la propiedad plena de los bienes que estoy obteniendo, se ve alargado en el tiempo por este procedimiento administrativo que debo cumplir. Cuando muchas veces, y hay bienes que la tenencia y el tiempo hasta impiden que pueda yo ejercer con ellos plenos derechos. Y se puede poner en duda la posibilidad de o la necesidad en algún momento de tener que utilizarlos para algún negocio. Si me dejan un negocio en marcha, una empresa mercantil, se han dado casos en los que la misma administración tributaria inicia procesos penales contra los herederos porque tengo la necesidad de seguir emitiendo facturas y realizando ventas con la empresa mercantil que está a nombre del causante y el proceso sucesorio por la liquidación del pago no se ha completado. Entonces, ese procedimiento que ya es, creo que es el único, bueno, no, el impuesto de primera matrícula, y este probablemente son los únicos que tienen la intervención de terceros para determinar el monto de impuesto a pagar, con la intervención y dictámenes de Contraloría de Cuentas, de la Dirección de Herencias, Legados y Donaciones, de un heredero, de la Procuraduría General de la Nación para efectos, porque tengo que determinar el parentesco que me va a decir en dónde estoy ubicado en la tabla y tengo que determinar también el monto del avalúo de los bienes, resulta obsoleto para la cantidad mínima que se recauda. Es muchísimo más expedito y por eso es que hubo un cambio en la legislación para donaciones entre vivos, para trasladarlo al IVA, en el cual no interviene nadie. Las partes, las que se ponen de acuerdo en el valor, establecen inmediatamente cuál es el monto de los bienes a donarse entre vivos, se paga el IVA y santos en paz. La recaudación aumenta simplemente por la celeridad de las transacciones, disminuye la presión de los contribuyentes de decir, para efectos de poder tener los bienes, poderlos utilizar y explotarlos, voy a buscar mecanismos que son distintos a la herencia, a efectos de trasladar mis bienes a la siguiente generación, y el Estado sí recauda muchísimo más rápido a raíz de ello. Entonces, todo esto hace que sea inoperante realmente el impuesto y el impuesto obstaculice la transferencia de bienes por herencia y haga complicado algo que no debería de serlo.
Gracias, Mario. Muy interesante los puntos que expones. Em, el licenciado Paredes, a su criterio, ¿qué principios constitucionales considera que está violando la normativa vigente de este impuesto? ¿Y por qué? Definitivamente, desde el punto de vista constitucional, podríamos considerar que hay una afectación o una limitación excesiva a la libre disposición de los bienes, tanto por parte del causante, quien querría transmitir su patrimonio a quienes eligió, como por parte de los herederos, quienes reciben y ven inmediatamente grabado lo que se les ha transmitido. El pago de un impuesto simplemente por recibir una herencia resulta una carga en casos, ahí sí que excesiva o injustificada, que priva al heredero de un derecho patrimonial sin una causa legítima o proporcional. Y con relación a este punto, yo en algún momento he escuchado algunos criterios que el impuesto sobre herencias es un mecanismo legítimo para evitar la acumulación hereditaria excesiva y fomentar una distribución más equitativa de la riqueza. Claro, como siempre lo he mencionado, es fácil redistribuir la riqueza que no se ha producido por sí mismo ni el mismo Estado. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista constitucional, por un lado tenemos esto del derecho de propiedad. Por otro lado, cuando vemos esa tabla, pues también podríamos considerar que se viola el principio de igualdad ante la ley. En el impuesto sobre herencias se grava de manera diferenciada a los herederos según el grado de parentesco o el tipo de bien recibido, cantidad, y entonces esto podría también encajar eventualmente en un análisis de discriminación o injustificado de cara al principio de igualdad ante la ley. Luego, pues también estaría el tema relacionado con la capacidad contributiva. Es que en un impuesto nunca se puede ignorar la verdadera capacidad contributiva, ¿verdad? Es decir, en este caso, este impuesto se basa en la simple recepción de un bien, sin considerar si el heredero realmente obtiene una ventaja económica, líquida o inmediata. Hay casos en donde los bienes no son fácilmente liquidables, o sea, por ejemplo, fincas agrícolas o propiedades familiares, o sea, en determinados casos, el heredero se ve forzado a vender parte de la herencia para lograr pagar el impuesto. Entonces, eso pone realmente en duda la verdadera capacidad de pago. Por otro lado, también podríamos ver lo relacionado con la seguridad jurídica. En este punto, si el impuesto sobre herencias es imprevisible en cuanto a su cuantía, o eventualmente puede estar sujeto a criterios discrecionales, o si varía excesivamente en el tiempo, se genera una inseguridad jurídica respecto a la transmisión del patrimonio. Y yo creo que, digamos, todos los puntos anteriormente señalados son importantes, pero no podemos dejar de analizar este punto de vista, perdón, este impuesto a la luz de la libertad individual o la autonomía privada. Y es que hay que tener cuidado con, con esta legislación y también que nos sirva para el futuro, porque este impuesto está, en mi opinión, diseñado de forma que desincentiva fuertemente y limita, digamos, la posibilidad de disponer libremente del patrimonio, porque hasta cierto punto se restringe en forma indebida la libertad individual. Yo creo que sí, pues hay como varios aspectos que podrían ser objeto de un análisis constitucional. Y también no hay que perder del punto de vista también, mejor dicho, el perder de atención el hecho de que podría analizarse una posible doble tributación, ya que el causante que generó ese patrimonio, que generó la riqueza, ya tributó por su riqueza en vida y volver a tributar sobre lo mismo que ya estuvo grabado en su momento por el impuesto sobre la renta, el IVA, pues también podría trasladarse no solo en un tema de doble tributación, sino también en una violación de derechos de propiedad y de autonomía privada
como lo mencionaba anteriormente. Excelente, licenciado. Ahora, Lorena, a nosotros pues nos encantaría saber pues de la perspectiva del notariado, qué obstáculos ha enfrentado los ciudadanos para cumplir con este impuesto, ya sea los diferentes tipos de procesos sucesorios. Tienes el micrófono apagado. Rita. Listo. Felicito a la organización por este importante panel de discusión. Es importantísimo. Voy a retomar algunas situaciones. Esto ha sido una preocupación fundamental del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, no de ahorita, tenemos desde el 2016 de estar tratando de generar una incidencia sobre este impuesto que a todas luces es obsoleto, inconstitucional, que realmente, como ya lo expusieron los panelistas y mis colegas que me antecedieron, Guatemala es un país respetuoso y tiene por precepto constitucional la defensa del principio de propiedad privada. Sin embargo, como está la estructura del decreto 430, que como tú ya lo señalaste de manera puntual, tiene más de 77 años, pues prácticamente se torna lacerante, obsoleto. Y tú me preguntabas qué obstáculos enfrentan los ciudadanos, más que tanto los ciudadanos como nosotros los notarios en el ejercicio práctico de la profesión, tomando en consideración que desde el 65 nosotros tenemos esta conquista de erradicar en sede notarial procesos sucesorios, incluido pues prácticamente este tema tan puntual. Es importante que destacar la complejidad, no en el proceso en sí, en la liquidación del impuesto. Los colegas que me han antecedido y principalmente el licenciado Mario Archila tocaba algo muy puntual. Creo que nos focalizamos mucho, y tú lo señalaste, es puntual, la complejidad en torno al pago y liquidación del impuesto, pero previo, dentro del proceso, la burocracia con la cual nosotros nos tenemos que enfrentar y el cliente se tiene que enfrentar, porque si bien es cierto, el causante pagó en vida sus impuestos, pues ahorita la transmisión, eso no quiere decir que no se sigan pagando los impuestos continúan pagando, pero con el agravante que bienes que están debidamente inscritos tanto en catastro como en registro, nos vemos en la problemática de que tienen que ser tasados nuevamente para una revaluación. Y esta revaluación también es bastante obsoleta. Yo creo que nosotros tenemos ese problema dentro del trámite de erradicación de los procesos, ya sean testamentarios o intestados, que la ley mandata que obligatoriamente debe de someterse a un procedimiento previo de evaluación para poder después nosotros hacer la integración del inventario de la masa hereditaria. Realmente, al final, yo te diría que el obstáculo que tanto para ciudadanos como nosotros los notarios es el momento de que trasladamos el expediente a la sección de herencias, legados y donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas. Imagínense, pese a que es la administración tributaria el ente encargado de todo lo del manejo y recaudación de impuestos, con el agravante que si bien es cierto hay mucha cordialidad y hay mucho esfuerzo de parte de estas oficinas, pero realmente ya no responde a una realidad una sola persona. Sabemos que el señor Pedro Cuca ha sido muy eficiente. Nosotros como instituto tuvimos un acercamiento porque durante pandemia prácticamente colapsó la mora en cuanto a liquidación de impuestos, colapsó. Imagínense, pues la ley mandata que en 6 meses debería estar esto, y realmente hay expedientes que dentro de el proceso de liquidación por la mora
3, 4 años, y esto es inaudito, ¿verdad? Porque realmente, pues también acuérdense que no solo ellos determinan, hay el impuesto como tal de que va gradado en torno al nivel de parentesco, sino que también la multa en cuando se inició el proceso o cuando se radicó el proceso. Entonces, realmente se vuelve un momento bastante complejo, aunado a que la ley mandata que ellos tienen que hacer la liquidación del impuesto, pero ellos todavía en este proceso de liquidación de impuesto, todavía al notario nos señalan algunos aspectos previos y realmente Guatemala, a pesar de su sistematización, vemos que hay todavía mucho por trabajar porque hay una desarticulación dentro de diferentes entidades de gobierno. Y realmente, a pesar de que se promulgó una ley de simplificación de trámites, la administración pública se resiste a facilitar, digamos, en este momento, un procedimiento, una mecánica para liquidación del impuesto. Para nosotros los notarios y creo que los ciudadanos, el mensaje es, el proceso sucesorio como tal, radicado en sede notarial, nosotros no le vemos mayor complejidad. Digamos, estamos preparados y capacitados para coadyuvar con el cliente en estos procesos, sobre todo clientes o ciudadanos que pues prácticamente no manejan grandes capitales y que sencillamente siguen siendo fieles a la tradición del testamento. Pero realmente en sí es la falta también, aunado a lo que tú puntualmente señalabas, que la recaudación es bastante precaria, no representa ni un 1% de los ingresos. Sería muy interesante, y esa es la falta de estadística, este 1%, ¿cuánto representa para costo del Estado? Porque realmente, digamos, ¿cuánto de estos para sueldos y salarios de las diferentes entidades que están involucradas? Entonces, la respuesta realmente nos da, sería contundente, la necesidad de eh, apoyar esta iniciativa de ley para realmente dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, pues derogar esta legislación. Y creo que a nivel Centroamérica, ahorita no tengo los datos exactos, pero ya muchos países de Latinoamérica han ido suprimiendo de sus legislaciones este impuesto por considerar gravoso y realmente castiga sobre todo a la propiedad cuando los ordenamientos jurídicos, su rol o están llamados a la defensa y fortalecimiento realmente de la condición de propietario. Gracias entonces. Gracias, Lorena. Solo como dato de lo que mencionabas del año 2020, justamente en la recaudación que vimos, ese año fue el que menos hubo recaudación, o sea, fue el 0,02%, o sea, vemos que todo el proceso de liquidación como tal sí se ha afectado, ¿verdad? Sí, También otro dato interesante que menciona la iniciativa de ley que ahora está en discusión en el Congreso es que mencionan que 15 de los 38 países miembros de la OCDE han eliminado este tributo, ¿verdad? Ya por correcto, así es. y cuestionable en el tema de la justicia tributaria. Así que definitivamente debemos Hay que alinear. apoyar. Sí. Y bueno, pasando nuevamente contigo, Mario, en tu experiencia en términos de qué merece esa falta de actualización y armonización de este impuesto con el tema, con el resto del sistema tributario vigente, o sea, como que qué riesgos tiene el contribuyente hoy en día con este impuesto. Vamos a empezar por el más feo que creo que nos da como riesgo a que a todo mundo le huye. El hecho de que exista una determinación por un ente administrativo con las facultades de hasta corregir el trabajo notarial, como nos explicaba la licenciada, que evidentemente entran a eso porque depende de la calificación de parentesco, etcétera y demás, que le corresponde al notario,
cambiarían el monto del impuesto a pagar. Lo mismo es cuando tengo que aprobar el inventario. Digamos, esas situaciones han ocurrido. Tuvimos el caso en el que denegaron gastos de la mortual por criterios totalmente absurdos, se puede decirlo, y con eso se aumentaba el monto a pagar, pero asombrosamente. Estos elementos, donde yo le doy esas facultades a la administración de hacerlo así previamente, son caldo de cultivo para actos de corrupción. No quiere decir que hayan ocurrido o que estén ocurriendo en este momento, pero a lo largo de la historia, a nivel de análisis de qué es lo que qué es lo que provoca corrupción en un estado, es cuando le doy a una oficina pública la posibilidad de denegarme con criterios a veces arbitrarios, y le doy esas posibilidades de decidir si sí o si no, y cuando pues puedo también ser el vehículo en el cual, en lugar de aplicarle el 6%, le voy a aplicar el 8%, porque le voy a admitir cierto tipo de evaluaciones de cierta manera, con lo cual reduzco, pero a cambio de yo aceptarle esto, me va a tener que pagar a mí algún porcentaje de lo que se está ahorrando, entre comillas. Digamos, ese tipo de actitudes puede venir de una oficina que esté encargada de hacer liquidaciones de impuestos. Por eso es que la mayoría de los sistemas tributarios migran a la autoliquidación. El caso más emblemático, por ejemplo, es el de la autoliquidación en aduanas. Recordemos que ya no es un vista aduanal, como se le llamaba antes, quien hace la determinación, clasificación y liquidación del pago, sino que ahora lo hace el propio importador. Y este es el cambio más importante, creería yo. Luego, pues la Constitución a partir del 85 tiene contenido específico que una ley tributaria debe llenar para considerarse válida. Y ahí es donde podemos ir encontrando, aparte de las violaciones a principios como capacidad de pago, vamos a encontrar que formalmente este impuesto no llena del todo las categorías que deberían de tener. Primero, porque está basado en una legislación civil que ya no está vigente. Nuestro Código Civil eh, cambió 15, 20 años después de la aprobación de este impuesto. Luego, el hecho de que exista una revelación de capacidad de pago, pues ya tanto tu presentación como José habían indicado que no necesariamente se ve esa conexión con la capacidad de pago, porque la capacidad de pago del heredero no necesariamente existe bajo definiciones, digamos, un poco más finas de lo que es. Recordemos que la existencia de los impuestos hereditarios es un plan típicamente de ideología comunista. Está en el manifiesto marxista como tal. Y por lo tanto no es un impuesto que tenga una conexión con capacidad de pago, que sea justo, equitativo. Y es más, no necesariamente vamos a ver que realmente existe un traslado de la propiedad. Y ese es un tema quizás más filosófico, pero también debe ser analizado desde esa perspectiva. Cuando no tenemos hechos generadores, no tenemos deducciones, no tenemos este tipo de definiciones, sujetos pasivos y demás claramente establecidos, también estamos violando la Constitución en cuanto a la forma. Así que elementos de incompatibilidad existen. El Código Tributario tiene procedimientos para discusión, para verificación y demás, que este impuesto los tiene por sí mismos. Creamos la Superintendencia de Administración Tributaria. Este impuesto queda fuera de las ámbitos de jurisdicción que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, queda por ahí perdido y metido en el Ministerio de Finanzas Públicas, y hasta se le dan atribuciones de autoridad tributaria a la Contraloría General de Cuentas, que no tiene nada que estar haciendo en esto, pero digamos, lo podemos ver si en cuanto a que es un impuesto determinado por la administración pública, y por lo tanto la Contraloría, su función es ver que no esté cometiendo actos delictivos, lo mismo que la Procuraduría General de la Nación, que no haya entre la Dirección de Herencias, Legados y Donaciones, no haya acuerdos
con los contribuyentes del lado de corrupción para efectos de hacer defraudación al fisco en el impuesto, pero es un método totalmente obsoleto, engorroso y fomenta a su vez corrupción, como también fomenta a su vez simulaciones de actos a efectos de no tener que pasar por el procedimiento de liquidación del impuesto, no por el procedimiento hereditario. Eso es digamos, lo interesante del tema al final. La gente no hereda vía testamentaria cuando tiene los medios de hacer otro tipo de cosas para evitarse pasar 6, 7, 8 meses sujeto a que un burócrata le diga que puede o no puede heredar y que cuánto tiene que pagar sin saberlo de antemano. Entonces, ahí tenemos muchísimo tela que cortar. Mario, y bueno, en el observatorio uno de los riesgos que hemos identificado tal vez no es que cumpla con como está en la ley de la doble tributación jurídica, digamos, sino que también existe un riesgo de la doble tributación económica. Si nos podrías ampliar sobre ese tema de cómo lo visualizan en la asociación. Realmente es un tema complejo, ¿verdad? El impuesto a la renta dice que no está grabado con impuesto a la renta todo aquello que tenga otro tipo de impuesto, caso de herencias o donaciones, que lo grave de manera directa. Y existen actos, porque la ley del impuesto a herencias, legados y donaciones tiene definiciones legales que no existen en otro lado y genera vacíos legales enormes sobre si debo o no debo pagar el impuesto a herencias, legados o donaciones o si debo pagar impuesto a la renta. Y esas deficiencias de lenguaje, porque ya no está vigente la legislación que estaba vigente en el año 45, genera la posibilidad de interpretar que debió haber aplicado el impuesto a herencias, legados y donaciones. Caso específico, la donación de dinero. La ley del IVA grava para donaciones entre vivos las donaciones de bienes, muebles e inmuebles entre vivos con el IVA. El impuesto sobre la renta, por su lado, grava el incremento patrimonial. Bueno, no grava realmente, técnicamente no lo grava, pero menciona el incremento patrimonial que no esté sujeto a otro impuesto directo. eh, y la recepción de una donación en dinero sería un incremento patrimonial. Cuando uno va a la ley de herencias, legados y donaciones, las donaciones en dinero están grabadas con el impuesto de herencias, legados y donaciones. Simplemente, pero dice luego que no aquellas que se hagan por medio de depósitos bancarios. Y entonces, si no es por medio de depósito bancario, sino entrega de dinero como tal, sí debería de pagar, pero tampoco tiene procedimiento de liquidación. O sea, es un enredo total, pero nos causaría ahí totalmente la duda. Ahora, grabar dos veces el mismo efecto económico no está señalado, no está tipificado como doble tributación en Guatemala, porque debería de cumplirse con mismo sujeto, mismo hecho generador, en el mismo o momento imponible, que es lo que debería estar grabado, pero sí pudiera generar que tengo que pagar dos veces impuestos sobre el mismo patrimonio. Al momento de constituir la masa hereditaria que tiene un negocio en marcha, este negocio sigue tributando, pero no tenemos el, digamos, los descuentos que se deberían aplicar para efectos del traspaso de los bienes como tal. Y ahí lo que afecta es capacidad contributiva. Y debería de entonces hacerse un análisis si no hay esa doble imposición económica y causando con eso un detrimento a la capacidad contributiva de los herederos en su momento, o del mismo patrimonio que se está disminuyendo por efectos de la imposición normal y luego tiene el mismo patrimonio que cubrir su deuda hereditaria del impuesto al no tener capacidad económica por sí mismos los herederos. Así, Que tendríamos que hacer un totalmente análisis afecta el derecho de propiedad de los, totalmente. ¿verdad? Bueno, licenciado Paredes, uno de los principios constitucionales que mencionaba, pues era el tema de la capacidad de pago, de la igualdad ante la ley. Sin embargo, también pues la Constitución habla de la prohibición de multas confiscatorias.
¿nos podría ampliar de cómo visualizan en el SEDECON si esta ley incumple con lo que establece nuestra Constitución? Mire, desde un punto eminentemente técnico, un tributo es confiscatorio si de manera manifiesta y desproporcionada priva al contribuyente del goce efectivo de su patrimonio, o sea, destruyendo el contenido esencial del derecho de propiedad protegido constitucionalmente. Entonces, vamos a estar frente a un impuesto confiscatorio cuando se absorbe una parte desproporcionadamente alta de los bienes, de las rentas o activos del contribuyente, reduciendo gravemente la capacidad económica o material. Lo veíamos en el ejemplo que usted colocaba al momento de iniciar el conversatorio. Es decir, para que un impuesto se considere, o un tributo se considere confiscatorio, no se requiere que consuma el 100% del patrimonio. O sea, basta con que vulnere de manera sustantiva ese derecho de propiedad. Entonces, creo que eso es la parte que nos lleva a pensar que estamos frente a un impuesto que efectivamente es confiscatorio, porque nunca hay que olvidar que la carga tributaria debe ser un medio para alcanzar fines de interés general, no un castigo o un medio de destrucción patrimonial. Por eso rescato lo que mencionaba Mario en cuanto a la parte, si lo queremos ver ideológica o filosófica del origen de, de este impuesto. Este impuesto, o sea, el manifiesto comunista habla del hecho de, no el hecho de impuesto de herencia, sino de eliminar el derecho a heredar, porque al momento de que elimina el derecho a heredar, pues por consiguiente no hay impuesto. ¿Ah? Pero también si elimina el derecho a heredar, elimina prácticamente el derecho de propiedad y por consiguiente, sin propiedad no hay libertad. Entonces, eso es bien, bien importante tenerlo en cuenta porque, ojo, cuando uno tiene un patrimonio, pues el derecho de propiedad no solo protege la existencia formal de los bienes, sino que también el disfrute efectivo y razonable de esos bienes. Entonces, una naturaleza de impuesto como la que tenemos hoy en día y como la que estamos analizando en este foro, que impide el goce normal del patrimonio heredado, pues sí podríamos decir que está violando ese contenido esencial. Por ello es que, en definitiva, hoy en día, al menos en el despacho, no es nuestra primera opción sugerir la constitución, el otorgamiento de un testamento. Hay otras figuras. Esto ha dado lugar a los fideicomisos, ¿verdad? Para poder manejar muchos, ahí hay otros esquemas, ¿verdad? Para manejar muchos temas relacionados con las herencias, porque al final creo que muchos no quieren pasar por este tormento que significa depender de la burocracia para que pueda consolidarse un derecho de propiedad en definitiva. Entonces, creo que este tributo sí es confiscatorio y por ello es que la iniciativa de ley que de hecho está hoy en día y que ya en el pasado recuerdo que también la había planteado otro diputado, pues planteaba ya la eliminación total de este impuesto y creo que es la mejor ruta que se puede tomar. Sí, de hecho ha existido varios esfuerzos, inclusive inconstitucionalidades que tal vez la licenciada Lorena nos cuenta un poco. Pero justamente nosotros en el observatorio vemos que este impuesto, pues además de ser confiscatorio, esa limitación al goce del patrimonio que se hereda, pues es significativo, ¿verdad? Entonces, Lorena, me gustaría que tal vez abordaras en ese espíritu, digamos, la falta de liquidez que pudiesen tener los ciudadanos para poder mantener esa propiedad en lo que se liquida el impuesto. ¿Qué podría conllevar o qué consecuencias ha llevado en tu experiencia como notaria o cuánto tiempo realmente es el que conlleva este proceso de liquidación?
para poder conocer también las bondades que implicaría eliminar este impuesto, era de un proceso sucesorio ya sin esos tiempos. Gracias, gracias, Andrea. Soy conteste en el sentido que como notaria tengo que defender realmente los procesos y las conquistas, digamos, o lo que el ejercicio propiamente de la función notarial representa de cara a que Guatemala forma parte de la Unión Internacional del Notariado Latino y Guatemala ha sido ejemplo en los procesos de desjudicialización. Es importante, retomando tu pregunta, lo que representa o lo que afecta la liquidez del heredero, porque básicamente, ya lo mencionaba Mario Archila, no siempre las condiciones de quien hereda son iguales a quien lo heredó. Y entonces aquí hay una limitante, lógicamente, hay limitante que afecta prácticamente la capacidad económica para poder mantener en un estado viviente la masa hereditaria, dependiendo cómo sea la conformación de la masa hereditaria. Sí afecta y sobre todo limita efectivamente su capacidad de disposición, porque en caso de que quieran vender, pues ahí le afecta hasta la tasación del valor y afectando lógicamente su liquidez, reduciendo esa capacidad de poder disponer de, sobre todo hablo en materia testamentaria, ¿verdad? De algo que ya heredó y que prácticamente solo está en un proceso de liquidación de un impuesto. Y por otro lado, dependiendo también la composición de la masa, ya lo mencionaban, que si la masa incluye eventualmente personas jurídicas, pues también como el ordenamiento jurídico tendría, a partir de la promulgación de la Constitución, en el 85 tendría que haberse hecho una revisión de los diferentes cuerpos normativos. Yo siempre he dicho que la legislación en Guatemala es como tratar de leer un electrocardiograma, ¿verdad? Porque hay cuerpos que de veras están vigentes, pero ya no son positivos, una obsolescencia tal en el sentido que prácticamente, digamos, y he tenido casos concretos, donde si hay personas jurídicas que se dedican a la actividad de prestación de servicios de seguridad privada, pues prácticamente como está diseñada esa ley ya no empatan y lo que viene a hacer es que toda esta liquidez afecte prácticamente, que todo este entramado administrativo llegue a tener repercusiones en cuanto a la liquidez y propiamente al ejercicio de la actividad productiva, ¿verdad? Afectando en ese sentido a entidades productivas que realmente con secuelas serias, porque digamos hay cuerpos normativos que se vuelven como verdaderas camisas de fuerza. Entonces, yo sí considero pertinente que desde la experiencia y la expectativa, nosotros desde la posición del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial desde el 2016, dada la experiencia, sí hemos tratado y tuvimos acercamiento también con diferentes bancadas para que apoyaran en pues en un análisis de esta normativa, tomando en consideración que la misma ya no se ajusta a una realidad socioeconómica, aunado a las inconstitucionalidades que la misma normativa establece. Ya lo han señalado quienes me han antecedido, pues realmente es un impuesto confiscatorio progresivo. Imagínense, después de todo un proceso, tú nos planteabas el caso, el impuesto para un hijo es del 6%, mientras que
si hablamos de igualdad tributaria, las segundas compraventas están afectas al 3%. Entonces, en ese sentido, pues no hay una igualdad y justicia tributaria. En ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial en el 2022, si no me equivoco, planteó una acción de inconstitucionalidad. Y se focalizó en ese sentido, tomando en consideración la experiencia sufrida durante la pandemia, que lo normal es que hijos hereden de padres, pero durante el COVID se dio la situación en casos que padres tuvieron que heredar de hijos, y ahí la tabla es, como hay una progresividad, realmente se incrementa, lo cual es inaudito y afecta prácticamente la liquidez de los herederos. Y retomando el tema de la acción de inconstitucionalidad, lamentablemente esta pues fue rechazada, o la sentencia de parte de la Corte de Constitucionalidad no fue favorable, cosa que nos parece a veces un poco inaudita, tomando en consideración que la Corte de Constitucionalidad es, como su nombre lo indica, está para la defensa propiamente de la Constitución, del orden constitucional, y se le demostró con los argumentos vertidos que prácticamente sí afectaba y debilitaba el derecho de propiedad. Pero por eso, cuando tú nos invitas, y creo que es importante durante este panel establecer la necesidad de apoyar la iniciativa 6376, porque realmente vendría a coadyuvar a la defensa de la propiedad de todos los ciudadanos en el territorio nacional, y simplificarnos a nosotros los notarios procesos, pero realmente a todos los ciudadanos, a los más de 18 millones y 3 millones que están en el extranjero, esto vendría a apoyar todo el proceso de defensa efectiva de la propiedad y de la libre disposición. Entonces, prácticamente sí es hacer hincapié que efectivamente, tal como está este impuesto, afecta todo el proceso de liquidez. Muchas veces los herederos que desean vender, los herederos ya instituidos que desean vender pues prácticamente estos bienes que han recibido, muchas veces también al momento de negociación, por esta limitante que está en trámite la liquidación, hace que el proceso de oferta se reduzca, ¿verdad? Se reduzca afectando sus intereses, y como muchas veces ellos están necesitados de poder pues cubrir otras situaciones, sobre todo en los casos que hemos visto cuando el causante fallece después de un largo proceso de enfermedad, donde prácticamente mina patrimonios, pues prácticamente creo que es importante proceder a analizar y hacer conciencia, sobre todo en los legisladores, que este tema es toral. Es una deuda, es una agenda de Estado, y que realmente ha habido varios esfuerzos. Recuerdo el licenciado Linares Beltranena, cuando estuvo ocupando una diputación, también presentó una iniciativa de ley para que se derogara totalmente. Todavía el 6376 veces hablamos solo del proceso de liquidación del impuesto, pero como ciudadanos a veces no vemos como una situación de Estado también el costo administrativo que representa para el Estado el manejo, archivo, guarda y custodia de todos estos expedientes, porque también eso tiene un costo implícito.
Y no solo para la sección de herencia, legados y donaciones, también para la Contraloría va un costo implícito, no que va más allá del pago de nómina, sino que también el costo administrativo para el manejo de todos estos expedientes, que se vuelve altamente oneroso. Entonces, creo con esto, Andrea, para poder eh, Y continuar con el debate. em, Sí, lo que tiene esta en el observatorio, nosotros consideramos que sí tiene que ser una derogatoria total, total, porque totalmente de acuerdo con ustedes. si hubiera sido, o sea, si hubieran dado con lugar la inconstitucionalidad, por ejemplo, tal vez la hubieran dado de forma parcial y de igual forma Parcial. hubiéramos tenido vacíos legales. Y con esto voy a mi siguiente pregunta, Mario. Solo quizás para puntualizar, realmente cuando el instituto presenta esta acción de inconstitucionalidad, era se perseguía prácticamente la derogatoria, o si no la derogatoria, pues con base a la experiencia también del licenciado Eisenstadt, promover de parte promover de parte de la Corte o que obligara al propio Estado a hacer una revisión de esta normativa, ¿verdad? Ese era otro de los objetivos. Lorena. Pero continuando con la formulación de Ujú. la pregunta, Mario, ¿qué beneficios desde el punto de vista fiscal ves con esta derogatoria al impuesto y de mantenerse, digamos, el impuesto como tal? ¿Cómo podría realizarse una propuesta del mismo? O también como el impacto, digamos, porque esta iniciativa no solo tiene la derogatoria total, sino una exoneración, digamos, de las multas y de los intereses, ¿verdad? Entonces, como qué impacto fiscal tiene esta disposición en cuanto a la certeza y el sistema tributario. Bueno, empecemos con el lado de las multas y los intereses. Ya es evidente que las multas y los intereses se provocan por la misma burocracia. Entonces, no es una cuestión que haya un incumplimiento porque el causante quiso incumplir, sino que se da por circunstancias puramente de la burocracia involucrada en estas determinaciones o en la obtención muchas veces de los documentos necesarios para poder seguir con los trámites. Ahí podemos encontrar de todo, certificaciones, en vehículos que no tienen o que tienen y no hay accesos como tal a la agencia virtual, pues el título o el certificado de propiedad del vehículo no se puede obtener de manera expedita, no se tiene a mano, se extraviaron documentos, etcétera. O sea, todo esto es burocráticamente lo que atrasan. Tener una norma que elimina las multas y los intereses facilita en todo caso terminar y concluir con los procesos lo más rápido posible y obtener la recaudación. Si adicionalmente hay una exoneración del impuesto para lo que esté en trámite, como tal, pues vamos a concluir los procesos hereditarios que están ahí en ese cuello de botella lo más pronto posible, lo cual también beneficia en la posibilidad de seguir generando los impuestos correspondientes a otros hechos generadores derivados de esos bienes. Ya la gente podrá disponer de ellos y causará los impuestos correspondientes. El- la derogatoria como tal del impuesto permite a su vez muchas veces transparentar situaciones que ocurren, porque al poder hacer las inscripciones de bienes lo más pronto posible a nombre de los herederos, sin tener estos procesos burocráticos que lo alargan, quien hereda un bien inmueble lo podrá poder en arrendamiento, podrá vivir en él, etcétera, lo podrá vender eh, fácilmente y genera a su vez ese nuevo dinamismo. El, desde la perspectiva de la justicia como tal, las familias, los bienes, aunque formalmente estén a nombre de alguno de los padres, por ejemplo, los bienes se gozan y se disfrutan en familia.
Eso es la naturaleza. Ese traslado de propiedad debería ser lo más inmediato posible para no tener esas brechas de tiempo en la cual los hijos como herederos no pueden disponer de ellos. A veces es la viuda o el viudo que se queda con una propiedad y él no logra arrendarla, no logra venderla, no logra eh, generar y depende entonces ya muchas veces de casi que de la caridad de los demás parientes para poder sobrevivir en lo que él puede hacer algo con el bien. O sea, permitiría un dinamismo en otro sentido, un impuesto que no tiene, como había ya comentado, no tiene mucho asidero en la validación y la verificación de los elementos de necesidad, justicia y capacidad contributiva como debería tenerlo. Nos libera costos administrativos, creo que en eso hemos coincidido todos al analizar el impuesto. Es más el costo administrativo que la recaudación que se obtiene de él, por lo que tampoco hay un interés fiscal realmente sobre el mismo. Si quisiéramos hablar de una derogatoria del impuesto a la renta o de una derogatoria del impuesto a la renta, pues yo le admitiría al ministro de Finanzas que trate de hacer un argumento de que esos impuestos son válidos y entonces perjudicaría al fisco, pero con este impuesto que recauda 5 centavos al año, tener un departamento completo en el Ministerio de Finanzas y un departamento completo en Contraloría y asesores en el PGN, simple y sencillamente para ver si estamos pagando correctamente, no tiene ningún sentido. Clarísimo, Mario. Bueno, licenciado Paredes, bueno, solo pueden hacer preguntas del público también si quisieran para hacerle a los panelistas. A mí me gustaría consultarle sobre esta iniciativa en específico, si es coherente con el mandato constitucional de hoy en día, en cuanto a los términos que habíamos hablado de capacidad de pago, la no confiscación. Totalmente coherente, Andrea. Me parece una iniciativa no solo oportuna, sino necesaria, ¿verdad? De hecho, como comentaban, también la iniciativa de ley que planteó el diputado Linares Beltranena, que ordenaba también la derogatoria total, en su momento también se analizó y creemos que es una iniciativa que realmente es urgente, ¿verdad? Yo creo que si algo bueno pudieran hacer los diputados en este momento para es entrarle a este tema, ¿verdad? Ya es un impuesto que realmente no es procedente y creo que sería importante que realmente puedan entrar a conocer esta materia fundamental, aunque sea eso que nos dejen los diputados con justificación del aumento que se acaban de recetar y que sea un producto de la nueva primavera que nos vendieron en Guatemala, que ojalá pues procedan a la derogatoria inmediata de este impuesto. Y de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que sería algo que beneficia a todos. Y licenciada Flores, en cuanto a los actores, digamos, que mencionabas, de que realmente ahorita no tienen esa función, ¿verdad? En el Estado. O sea, ¿qué evidencias tú como notaria en todo el proceso de roles que no les compete a la Contraloría, a DICABI, etcétera, que nos puedas comentar al respecto? Está apagado tu micrófono. Primero, y totalmente de acuerdo, es justo, es viable, no es contrario al orden constitucional, hay que apoyar esta iniciativa. Reitero, han habido muchos esfuerzos y creo que es el momento de exigir que la misma se promulgue. Es que en materia de Estado no nos damos cuenta la duplicidad de funciones que se representan, que se ejecutan por parte de los diferentes entes, porque ponte a analizar. Nosotros dentro del proceso tenemos que contratar a un valuador, se tiene que contratar un valuador, entonces ya hubo un contacto con el DICABI, prácticamente ya DICABI y los catastros municipales ya tienen en su base de datos información. ¿Y por qué vas a castigar al heredero si el bien ya está registrado
y encima la evaluación, pues prácticamente sobre ese te afecta el valor que tiene el bien en matrícula, porque a partir de ese valor que tasa el evaluador, pues es que se va a reajustar el valor del impuesto. Entonces te afectó prácticamente eh, sin tú pedirlo, sino que por disposición de ley, pues digamos ese es el primer gran problema que tenemos. Luego, sí, ya se ha dicho hasta la saciedad que tiene que estar haciendo la sección de herencia, legados y donaciones cuando también a todas luces es de pleno conocimiento de todos los notarios que nos dedicamos a radicar procesos sucesorios la falta de capacidad técnico operativo por falta de presupuesto de esa sección. El señor Pedro Cook, muy amable, ha sido, digamos, él muy deferente con los notarios, colabora, pero también solo una persona, él nos explicaban que no han accedido a que el pobre señor se jubile porque no han generado competencias ni está tecnificado para todo esto. Solo si me permiten, quisiera contarles, porque cómo se va desvirtuando. La función era verificar la liquidación del impuesto de herencia, legados y donaciones. Gradada, tal como establece la tabla del 431, en atención al nivel de parentesco. Yo tuve el caso de una familia de transportistas, donde prácticamente el papá muy diligente hizo su testamento. La masa patrimonial, pues, no significativa, pero tenía su patrimonio. Uno de los hijos, por problemas de RENAP, desde hacía mucho tiempo, pues como era transportista necesitaba cualquiera su licencia y en esa migración de información de los registros civiles, registros de cédulas municipales hacia RENAP, resulta que él no tenía su partida de nacimiento y en esa celeridad de que a uno le urge, le dieron una salida no muy sabia de parte del RENAP, le dicen que se inscriba extemporáneamente, él accede y cuando él accede no se percata que lo inscriben prácticamente sin filiación, o sea, como, y al radicar el proceso, pues digamos uno a veces, como era testamentario, esos pequeños detalles o esas situaciones a veces uno, pues, digamos, eh, yo por eso hoy digo a mis clientes, miren, revisen cómo está toda la inscripción en RENAP, porque el problema nos afecta cuando se hace la liquidación del impuesto de herencias, legados y donaciones. Y me enmiendan la plana y me dicen, miren, no podemos establecer la afiliación, efectivamente, que él sea hijo, porque la partida de nacimiento no aparece inscrito como con los datos de su papá y mamá. Entonces, imagínense, empieza un calvario, que no era ni rectificación de partida, a tener que llegar prácticamente a un proceso judicial, tampoco el juez lo quiso y al final el juez se le explicó, finalmente accedió, donde se le ordena a RENAP pues, prácticamente que enmiende esta situación en torno a la filiación paterna, porque la mamá todavía estaba en vida y ella pudo hacer la rectificación. Pero para ese proceso nos representó un año. Imagínense, realmente lo que genera esa duplicidad de funciones, la intromisión de criterios, aunado que todavía la Contraloría General de Cuentas, pues también te puede establecer criterios. Y yo parto, ya lo decía el licenciado Archila, la Contraloría, pues realmente su función en este caso es ver que efectivamente el impuesto sea debidamente liquidado, pero porque ni siquiera se ha pagado, esa es otra cosa, ¿verdad? Solo liquidado, que la tasación de la liquidación no haya ninguna afectación al Estado, lo cual realmente a la luz de la promulgación de la Constitución, donde también van cambiando las mecánicas de pago de impuestos,
es a todas luces pues prácticamente inconstitucional, porque si analizamos también la ley a través de la cual se crea la Contraloría General de Cuentas, vemos que su función está debidamente delimitada a controlar todo lo que es la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Del Estado. Entonces, esa es su función. ¿Por qué desviamos la atención de estas secciones que efectivamente podrían estar canalizando y robusteciendo para dar efectivo cumplimiento a lo que la ley le mandata? Entonces, y por otro lado, pues previo a todo el proceso de liquidación, pues la Procuraduría General de la Nación. Yo parto que si hay menores o incapaces, está bien, pero realmente cuando, y también se afecta la facultad que tiene el notario como director de un proceso. Hoy la tendencia en la Unión Internacional del Notariado es homologar todos los procesos de desjudicialización al notario como eje fundamental y con capacidad de magistrado. Realmente el notario está en una posición que efectivamente no necesita que un ente esté fiscalizando en torno a su competencia o en torno a la forma en que el notario prácticamente puede radicar un proceso, ¿verdad? Hay mecanismos legales que la misma ley establece en caso de que a futuro pudiese surtir alguna contingencia entre herederos. Entonces, realmente a la pregunta y ya puntualizando con lo que tú me indicas, este conversatorio ha servido para evidenciar, y eso sí, todos estamos de acuerdo, en la necesidad que tenemos de propugnar porque esta iniciativa pues, se convierta en una norma de ley y que, digamos, se fortalezca a través de su derogatoria todo el proceso de defensa de la propiedad, porque muchas veces nosotros decimos que vivimos en un estado donde se respeta la libertad y la defensa de propiedad, pero con mecanismos establecidos tal como señala el decreto 431, créanme que es un obstáculo y es una limitante para fortalecer el derecho de propiedad. Así que eso sería eh, mi opinión personal y trabajar, exhortar a que realmente no bajemos la guardia y que esto siga con el trámite de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, que se requiera una segunda, tercera lectura para que pues esto pueda ser implementado a muy corto plazo. Gracias. Gracias, Lorena. Definitivamente hay ahí pues un rol de actores que no les corresponde a estas entidades públicas que mencionas. Ya con esto cerramos este webinar. No sé si el licenciado Paredes o el licenciado Archila tienen algunas palabras de cierre adicionales a las que nos menciona la licenciada Flores para cerrar el evento. Creo que es Bueno, una... yo solo, perdón, dale, Dale, Mario. José, dale, dale. No, yo solo insistir, o sea, primero felicitarlos por al observatorio, por esta temática, creo que es importantísimo, es decir, Ujú. hay que estar muy al pendiente de este tipo de normativa, en la medida que esta normativa, pues realmente se puede ir derogando, porque así hay una serie de normas que Una serie nos de van normas. restringiendo no solo la propiedad, sino por consiguiente la libertad. Y si no estamos atentos, en cualquier momento seremos atropellados. Así que mis felicitaciones y adelante con más conversatorios de esta naturaleza. Adelante, Mario. Lo mismo de mi parte, es importantísimo analizar toda la estructura tributaria del país. No, no todos los impuestos deberían de existir.
Ujú. Obviamente mi postura personal es que ningún impuesto debería existir, pero esa no me la van a tragar nunca. Pero muchísimos de los impuestos que tenemos simple y sencillamente son barreras para que este país pueda salir adelante, obstruyen el ejercicio de derechos constitucionales. En el caso de la propiedad, pues tenemos un limbo burocrático, un limbo causado por la burocracia en cuanto a que los herederos no pueden gozar plenamente de sus derechos como tal. Debe entonces retomarse la idea de que la Constitución está para proteger derechos de los ciudadanos frente al Derechos de los ejercicio del poder ciudadanos. público y no esa tontería que la Corte de Constitucionalidad durante ya varias magistraturas ha venido sosteniendo, que debe defenderse los intereses del Estado en cuanto a materia recaudatoria, lo cual es una tontera, pero Ujú. ni modo, así que como ciudadanos nos toca alzar la voz. Gracias al observatorio por poner estos temas sobre la mesa. Gracias por la invitación y espero que haya sido útil los comentarios vertidos. No, de veras, muchísimas gracias de parte del Observatorio de Propiedad. Les agradezco su disposición de tiempo a los tres, pero sobre todo pues, a las instituciones que ustedes representan, ¿verdad? Al Instituto de Notariado, a la No te Asociación puedo echar más tiempo. Internacional y pues al CEDECON por ser parte de este proceso de discusión y esperamos pues que esto abra las puertas a que se pueda agendar esta iniciativa en el Congreso y que pueda ser algo tangible que beneficia sin duda a todos los guatemaltecos. Así que muchísimas gracias y damos por finalizado este conversatorio. Gracias, feliz día a todos Nos y vemos. confiemos que así sea. Saludos a todos. Adiós. Gracias.